poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están cansados? Aleluya. ¿Cuántos están cansados? A ver, levante su mano. Aleluya. Yo estoy cansado. No es pecado estar cansado. ¿Cuántos están cansados? Aleluya, gloria a Dios. Hechos 2:38, hermano, la palabra de Dios, hermano, se lee en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice, Pedro les dijo, ya no lo sabemos, ¿verdad? Ya no lo sabemos. A ver, levante la mano quien se lo sepa. De memoria, este es un texto que usted debe de aprendérselo de memoria, ¿verdad? Hermano Toncho, usted se lo sabe. Amén, hermano, usted se lo sabe. Seguro. Aleluya, gloria a Dios. Hermano Pascual, ¿usted se lo sabe? No, está ahí. No, o sea, yo nada más estoy preguntando, no les voy a decir, recítelo. No, yo nada más le estoy preguntando, ¿verdad? Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. A ver, hermano, claro, ¿se lo sabe? ¿De memoria? No, gloria a Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Hermano Joel, ¿se lo sabe? Hermano Efraín, hermano Alexis, hermano Elmar. A ver, o sea, es un texto de batalla. O sea, es un texto principal, hermano, en el cual fundamentamos nuestra fe. Así como Deuteronomio 6:4 es un texto de batalla. Amén. Todos en este lugar deberíamos sabernos Deuteronomio 6:4. ¿Cuántos saben qué dice Deuteronomio 6:4? Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. Y empieza ahí estando en el camino, y cuando te acuestes, cuando te levantes, y las pondrás en los dinteles de tu casa y en los postes de tus puertas, porque es algo importante. Amén. Y hermano, y Hechos 2:38 tiene el mismo valor cuando la palabra de Dios dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén. Y recibiréis, ¿qué, hermano? El don del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, que levante la mano quien ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Levante su mano. Gloria a Dios. A su nombre. Ahora, levante su mano quien todavía no es bautizado en el nombre de Jesucristo. Levante su mano, hermano. Gloria a Dios. Yo sé que hay varios, que hay muchos, hermanos, y eso no es malo, porque, hermano, todavía hay oportunidad. Amén. Todavía hay oportunidad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, Padre amado y bendito Dios, en esta preciosa tarde que tú nos regalas, Señor, estamos aquí en tu casa de oración para venir, Señor, delante de tu presencia y recibir la enseñanza, recibir, Señor, oh Padre, la doctrina de tu palabra, Señor. Así que permítenos, Señor, meditar, Señor, por unos momentos en tu palabra. Ábrenos el entendimiento, sopla en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos comprenderla en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tome su lugar, dando fuerte gloria a Dios. Yo no sé si se ha fijado, hermano, que a lo largo de muchos días he predicado la bendición de creer, la bendición de tener una familia, la bendición, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, de los propósitos de Dios. Pero hoy hablaremos sobre cómo podemos tener, hermano, acceso a todas esas bendiciones. Pero lo más importante es cómo vamos a heredar la vida eterna. Amén. Porque eso es lo importante, hermano, en nuestra vida. Vamos a decir, hermano, en nuestra vida en este mundo.
en estos años que Dios nos preste sobre la faz de la tierra, lo que nosotros, hermanos, debemos atesorar y a lo que nosotros nos debe de importar, hermano, es procurar obtener la vida eterna. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre es finito, es decir, el hombre tiene un principio y tiene un fin. Bendito el nombre del Señor. El hombre nace, crece, se reproduce y muere, por lo cual esta vida solamente es pasajera. La palabra de Dios dice que nuestra vida es como la flor del campo, que en la mañana crece, ¿verdad? Pero en la noche se marchita. Que nuestra vida es como nuestros pensamientos, ¿verdad? Que pasan de un momento a otro. Así es nuestra vida. Pero, hermano, Dios desde el principio no nos había formado para nacer y morir. Dios había puesto en nosotros y todavía hay en nosotros eternidad. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice en el Salmos, dice que el Dios nuestro nos guiará aún más allá de la muerte, porque cuando nosotros morimos no se termina, hermano, la vida. Yo creo que cuando nosotros morimos es cuando vamos a empezar a vivir eternamente. Bendito el nombre del Señor. Hermano, en comparación a la eternidad, lo que nosotros vivimos, hermano, en esta vida no es nada. Por eso, hermano, es que lo más importante para nosotros es obtener la vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muchos creen en la reencarnación. Muchos, hermanos, creen en una vida cíclica, es decir, una vida circular. Mueren, reencarnan. Pero nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros creemos en la vida eterna. Y la vida eterna solamente la puede dar alguien que es eterno, alguien que es poderoso. Y ese hombre o ese ser poderoso es el Señor Jesucristo, que a través de su palabra nos enseña la manera de obtener la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, y la palabra de Dios en esta noche nos dice que debemos arrepentirnos y debemos bautizarnos cada uno de nosotros para que nuestros pecados, amados hermanos, sean, gloria a Dios, perdonados. Si usted bien debe de entender, lo que separa al hombre de Dios es el pecado. ¿Cuántas veces no lo hemos repetido sobre este lugar o sobre este altar? Lo que separa al Señor, hermanos, de nosotros o nosotros del Señor es el pecado. Por eso es que cuando Dios crea a Adán y Eva, dice que los crea para convivir con ellos. Los pone en el huerto del Edén, los bendice, hermano, y le dice: de todo árbol vas a comer, menos de este árbol. Dios, hermano, nos da de todo. Dios nos bendice, Dios nos, hermano, nos multiplica las cosas y nos dice: tú vas a estar conmigo, yo te voy a bendecir, pero no puedes hacer esto. Pero muchas veces al ser humano lo prohibido es lo que le llama la atención. Si usted le dice al niño: mira, todo puedes hacer, pero no toques eso, lo primero que va a hacer el niño es ir y tocar aquello. Porque así es el ser humano. Siempre le llama lo prohibido, siempre le gusta o le llama la atención las cosas prohibidas. Y cuando Adán y Eva pecan, la palabra de Dios dice que el Señor tuvo que expulsarlos del paraíso, o tuvo que expulsarlos de donde los había puesto, porque Él no puede convivir con el pecado. Por lo cual se rompe, hermano, se rompe esa vamos a decirlo así, esa relación que hay entre Dios y el hombre. Cuando, hermano, en el capítulo 6, la palabra de Dios dice que la maldad del hombre iba de aumento en aumento, y los designios del corazón del hombre solamente iban para el mal. Dios decide raer de sobre la faz de la tierra al ser humano, porque Dios no puede convivir con el pecado.
Amén. No puede haber una relación entre el pecado y Dios. Lo que nos separa del pecado, lo que nos separa de Dios es el pecado. Su nombre sea la gloria. Y para eso el Señor Jesucristo ha venido, para deshacer las obras del enemigo, para perdonar nuestros pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, aleluya. Casi todas las religiones, hermanos, aseguran tener la fórmula clave para la vida eterna. Aún nosotros mismos como cristianos, muchos discutimos cuál es el método correcto. No obstante, Hechos 2:38 afirma, hermano, que cada uno de nosotros debe de bautizarse. Que cada uno de nosotros debe de bautizarse para ser salvo. La clave principal para evitar el juicio de Dios y pasar a la eternidad son arrepentirse. Porque usted debe saber que hay un juicio. Amén. Mire, por lo regular los estudiosos dividen, hermano, las etapas en las que Dios trata con el ser humano, gloria a Dios, con dispensaciones. Y una dispensación es una etapa, un lapso de tiempo por medio del cual Dios trata con el hombre. Y por lo regular siempre termina en juicio. Dios trató con Adán y Eva y el ciclo terminó en juicio. Dios trató con toda la humanidad, hermano, y el ciclo terminó en juicio. Dios trató con el pueblo de Israel, que es la ley, y el ciclo terminó en juicio. En esta dispensación que se llama la gracia, Dios trata con nosotros. Dios trata con usted y conmigo. Y Dios nos habla a través de su palabra para que creamos, para que nos arrepintamos y para que entendamos que nuestros pecados son los que estorban para que tengamos una relación con Él y podamos tener vida eterna. Así que cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios habla de su misericordia, Dios habla de su amor, pero Dios también habla de que Él no acepta el pecado. Por lo cual todo aquel que se quiera acercar a Dios debe de recibir, hermano, el perdón de sus pecados. ¿Cómo va a recibir el perdón de sus pecados? Bueno, el apóstol Pedro, a través de la palabra de Dios, después de ser lleno del Espíritu Santo por otros 120, se levanta lleno de poder, lleno de autoridad, y además, hermano, como Dios le dio las llaves del reino de los cielos, él, hermano, la aplica en ese momento y le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Amén. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Quién quiere vivir eternamente? Amén. ¿Quién quiere pasar una eternidad con el Señor? Mire, solamente hay dos lugares que son eternos. Y los dos lugares, hermano, usted y yo tenemos la capacidad de decidir en este momento. Uno es la vida eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido, hermano, que todo aquel que le acepta, que todo aquel que se bautiza, que todo aquel que se arrepiente y vive de acuerdo a su palabra, cuando Él venga será levantado y nos llevará juntamente con Él a vivir una eternidad con Él. Y la palabra de Dios dice que cuando estemos allá le vamos a alabar, le vamos a adorar, le vamos a bendecir, le vamos a glorificar, hermano, por toda una eternidad. Pero también hay otro lugar, y ese lugar es el lago de fuego. Ese lugar no estaba preparado para el ser humano. Ese lugar no era para nosotros, no. Ese lugar estaba preparado para Satanás y sus ángeles. Recuerda, hermano,
recuerde, hermano, que antes de que Dios creara al hombre, antes de que Dios, hermano, ordenara que se hiciese la luz, hermano, el enemigo ya había caído. El enemigo ya estaba en la tierra. La palabra de Dios dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí o no? Y esa creación debió haber sido una creación llena de orden, porque el Dios que servimos es un Dios de orden, no es un Dios de caos, no es un Dios de confusión. Lo que Dios creó en el versículo 1, lo creó bien ordenado. Pero en el versículo 2, la palabra de Dios dice, y la tierra estaba desordenada, ¿y qué? Aleluya. O sea, que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Usted debe entender que muchas veces la Biblia de versículo a versículo no es subsecuente. No es decir que se escribió el versículo 1 e inmediatamente sucedió lo del versículo 2. No. En el versículo 1 pudo haber sido en el año tal, pero el versículo 2 pudo haber pasado del 1 al 2. Pudieron haber pasado años, tal vez décadas, tal vez siglos, bendito el nombre del Señor. Pero lo que la Biblia sí me dice es que en el versículo 2 ya estaba la tierra desordenada y vacía. Y entonces, amados hermanos, dice que Dios se movía sobre la faz de las aguas y empezó a ordenarlo todo, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de orden, que donde hay desorden, Dios lo ordena y empieza a crear cosas nuevas. Amén. Entonces, muchos eruditos en la materia creen que del versículo 1 al versículo 2, entre esos dos versículos, fue la caída del enemigo. Fue cuando el enemigo se rebeló y el Señor lo envió a la tierra, y en la tierra creó un caos y lo desordenó todo. Y por eso muchas veces, hermano, nosotros somos tierra y nosotros necesitamos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en el Señor, vivimos una vida desordenada. Vivimos una vida, hermano, alá y se va. Una vida en caos. Y usted no lo podrá negar, porque antes de venir al Señor, ¿cuántos problemas no teníamos? ¿Cuántas adversidades no pasábamos? Vivíamos desordenados. Vivíamos llenos de vicios que nos dañaban, que nos perjudicaban. Vivíamos vidas, hermano, insípidas, sin amor, sin esperanza, porque nuestra vida estaba desordenada, y aparte de estar desordenada, estaba vacía. Y una vida vacía, hermano, no tiene contentamiento con nada. Una vida vacía podrá tener dinero, pero no se siente contenta. Una vida vacía no le encuentra sentido a las cosas. Una vida vacía no sabe por qué existe o por qué vive. Por lo cual, una vida vacía llega a la depresión y llega al suicidio, porque no sabe que fue creada para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, porque está vacía. Y al estar vacía, busca los placeres del mundo, busca las cosas que el mundo le da, porque quiere llenar ese vacío. Pero ese vacío no lo llena ni el dinero, ni las drogas, ni los amigos. Ese vacío lo llena Jesucristo, porque es el único que puede ordenar nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, cuando la vida del ser humano está vacía, cuando la vida del ser humano está desordenada, el único que la puede ordenar es Jesucristo. Ni el psicólogo,
ni los grandes maestros o eruditos. Hay gente, hermano, que está en la cárcel porque comete delitos tan depravados que los mismos psicólogos se espantan. Hay gente, hermano, que está en las correccionales pensando, hermano, que estando 5, 10, 20 años van a cambiar su manera de pensar o su manera de ser. Pero déjame decirle, yo he visto personas que entran a la cárcel y en lugar de salir mejor, salen peor. Porque, hermano, el hombre trabaja solamente con la mente, pero Dios trabaja con el corazón, porque Dios es el que hizo al ser humano, Dios es el que lo formó, Dios es el que lo conoce, Dios es el que sabe dónde tiene que llenar, hermanos. Ahora, la palabra de Dios me dice, hermano, que para que haya orden en nuestra vida, debemos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso es que nosotros, hermano, tal vez no tenemos dinero, pero estamos gozosos. Amén. Porque qué triste es no tener dinero y estar vacío. Qué triste no tener dinero y estar desordenado. Qué triste no tener dinero y no tener esperanza. Pero nosotros tal vez no tenemos millones en el banco, tal vez no conocemos, hermano, a una persona especial o al presidente, o no venimos de familia de abolengo, o no pertenecemos, hermano, a un club social, pero tenemos al Rey de la Gloria, cuyo nombre es Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, amados hermanos, Dios ofrece a todo ser humano eternidad. Dios quiere que usted y yo vivamos eternamente. Dios no quiere la muerte del pecador, sino al contrario, que el pecador se arrepienta, que venga a sus pies, que le conozca, que se arrepienta y se salve y reciba eternidad. Por eso es que el hermano, como el Señor, Él tiene la clave, el poder para la salvación. Y hermano, y en esta noche la palabra de Dios dice, hermano, que nosotros para ser salvos necesitamos bautizarnos. Hay gente que dice, ¿para qué? No, el bautismo, ¿para qué? El bautismo no sirve. Simplemente el bautismo es como un requisito ahí nomás. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no le han dicho, no se necesita bautizar? No es importante bautizarse. No es importante, simplemente con que haga su declaración de fe. ¿Cuántas veces han ido y le han dicho, hermano, usted ya hizo la declaración de fe? Usted ya hizo la declaración de fe. Y esa declaración la leímos, hermano, en Romanos capítulo 10. Aquella que dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, entonces yo quiero decirle, si no es necesario el bautismo, si no es, hermano, gloria a Dios, requisito indispensable, entonces, pues ¿para qué vino y el Señor se humanó y murió en la cruz? Si nada más con una declaración, si nada más con una oración de fe podemos ser salvos, pues de balde es el bautismo. ¿Para qué murió el Señor? Y la palabra de Dios en Pedro dice que el bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y el Señor dijo en el Antiguo Testamento que toda, hermano, redención debería de ser por sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo cual, para que tu pecado sea perdonado, para que tu pecado sea limpiado, para que tu pecado sea quitado y puedas tener una relación con el Señor, es necesario que te bautices. Porque mientras no te bautices, tu pecado está ahí
ahí dentro de ti. Amén. Su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor que vuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Su nombre sea la gloria. Ahora, por eso es que el apóstol Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, se levanta con poder y predica. Y Dios, hermano, lo inspira y le da la clave, la llave. Y le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué me tengo que bautizar en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué? El mismo versículo lo dice: para el perdón de tus pecados o de mis pecados, y para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por ahí hay unos videos, por ahí hay muchos teólogos, por ahí hay mucha gente. Estaba yo viendo un video de un hombre, un judío, que lo respetan mucho y tiene muchos seguidores. Y decía, hermano, que el bautismo, oiga bien, este hombre decía que el bautismo, hermano, en el nombre de Jesucristo era para los judíos únicamente, porque los judíos lo habían rechazado y los judíos lo habían crucificado. Y cuando los judíos le preguntan a Pedro: ¿qué haremos?, Pedro les dice: ustedes tienen que aceptar al Señor a través del bautismo y tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Es lo que decía este hombre siendo judío. Pero miren, la palabra de Dios en el capítulo 10, hermano, Cornelio, un centurión que no era nada de judío, no tenía ni siquiera una gota de sangre judía, era un gentil 100%. Pedro va y le predica la palabra, ellos reciben el Espíritu Santo y los bautizan en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Es necesario el bautismo, sí o no? Es necesario. Por eso Dios lo tiene en este lugar. Aleluya. Por eso Dios lo tiene acá, porque Dios tiene, hermano, quiere, le ama. Y los que hemos sido bautizados necesitamos cuidar. Necesitamos tener cuidado con lo que Dios nos ha dado. Necesitamos tener cuidado con la salvación que Dios ha provisto para nosotros a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y el que no ha sido bautizado tiene la oportunidad, si él quiere, si usted lo desea, tiene la oportunidad de ser bautizado. Amén. Ahora, hay 3 propósitos en el bautismo en el nombre de Jesús. El primer propósito es que cuando tú te bautizas, tú expresas tu fe en el Señor Jesucristo. Uno de los propósitos del bautismo en agua es expresar tu fe absoluta en Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Eso demuestra que tú crees en tu corazón, estás convertido y quieres a Jesús y que has aceptado el sacrificio, bendito el nombre del Señor, como los oyentes del Nuevo Testamento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El bautismo es una señal, una declaración pública que has creído en Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Es una afirmación personal de que has aceptado al Señor como tu único y suficiente Salvador. Y cuando la palabra de Dios dice que es tu único y suficiente, quiere decir que no hay nadie más. Nadie más. Porque Él es todopoderoso, Él es el único y es suficiente para podernos salvar. No necesita ayuda de nadie, no necesita que le ayude nadie, su nombre sea la gloria. No necesita que nadie intervenga por nosotros. El único que intercede por nosotros es Jesucristo. Es, hermano, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario.
diciéndole de ogro. Y entonces dicen, ellos hacen esta comparación. Es como cuando tu mamá se acerca a ti, alguien viene a pedirte un favor, pero saben que tú tienes un carácter de la patada, sabes que eres un ogro. Y entonces dicen, bueno, para que él acceda, pues vayan con la mamá y díganle para que la mamá venga e interceda por ustedes. Y entonces ustedes puedan recibir lo que ustedes quieren. A su nombre sea la gloria. Es lo que, hermano, muchos piensan. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que el único abogado que tenemos, hermano, para con Dios es al Señor Jesucristo. Así que si tú te bautizas, gloria a Dios, tú estarás dando una muestra de tu, hermano, de tu fe. ¿Cuánto ven, gloria a Dios? Tienes que invocar su nombre. Amén. En Hechos 19:5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Su nombre sea la gloria. Es importante que el nombre sea nombrado en el bautismo. Mucha gente dice, hermano, es que el agua no salva. Es cierto, el agua no salva, porque el agua no tiene poder. El que tiene poder es el nombre que se invoca cuando te bautizamos, cuando te sumergimos. Ese nombre tiene poder para borrar, para perdonar tus pecados. El segundo propósito del bautismo es que vas a experimentar genuina salvación. Amén. En agua, sin duda, el bautismo es una parte vital del proceso de salvación. Aunque muchos digan lo contrario, la Biblia dice claramente, el que creyere y fuere bautizado. Amén. O sea que para bautizarme necesito creer. Es lo que estábamos hablando en la mañana. ¿Se acuerdan? Amén. Y para poder creer, necesito tener fe. Amén. Y para tener fe, necesito oír palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre sea la gloria. Usted debe de creer y ser bautizado para ser salvo. Gloria a Dios. Y recibir la vida eterna es necesario el bautismo. Y bautismo viene de la palabra bautizer, que significa sumergir en agua. Amén. Amén. O sea, no es que te salpiquen, no es que te echen un poquito de agua en la mollera. Ese no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es que te sumerjan completamente. Amén. Porque el bautismo significa, en gloria a Dios, y ese es el punto 3, sentir lo mismo que Jesucristo. El bautismo significa sepultura. El bautismo significa resurrección. A su nombre sea la gloria. El bautismo significa resurrección. Amén. La palabra de Dios, miren lo que dice Romanos. Vamos a Romanos, ya vamos a terminar. Romanos, gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6 dice: Amén. ¿qué pues diremos? Ya lo tienen. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos, dice, a ver, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en qué, hermano? En Cristo Jesús. ¿Cómo se bautizó la iglesia en Roma? En Cristo Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. A su nombre. Ahora, el bautismo, hermanos, significa muerte y resurrección. Mueres al pecado y resucitas para vivir en Cristo. No se entierra un vivo, jamás se entierra un vivo. Bueno, que se equivocan a veces, ¿verdad? Entierran a los vivos. Les dan esos ataques, esa enfermedad que se llama catalepsia. Catalepsia, y hermano, y bueno, parecen muertos. Entonces, los velan, pasan los días, bueno, en nuestro país al siguiente día lo entierran, pero aquí sí dura. Y lo entierran, y ese muerto o ese hombre que tenía esa enfermedad, cuando está enterrado, revive. Había un artista que se llamaba Joaquín Pardavé. Yo no sé, los jóvenes no lo van a conocer, pero a ver, los de mi tiempo. ¿Cuántos conocieron a Joaquín Pardavé? Bueno, él sufría catalepsia. Y hermano, tuvo un ataque y lo enterraron. Y hermano, y cuando lo enterraron, ¿verdad? A los días se dieron cuenta que él sufría esa enfermedad y fueron y lo desenterraron y lo encontraron, hermano, sin uñas y con el ataúd todo, hermano, todo arañado, porque estando sepultado, hermano, él volvió a la vida. Otros los han estado velando, ¿verdad? Y se levantan en medio del velorio y la gente corre espantada, porque, hermano, gloria al nombre del Señor, sufren esa enfermedad, porque no se sepulta un muerto, no se sepulta un vivo, se sepulta un muerto. Por lo cual usted tiene, antes que bautizarse, tiene que arrepentirse. A su nombre sea la gloria. Y cuando se arrepiente, usted está listo para que lo entierren. Y cuando lo sacamos del agua, significa vida nueva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es un nuevo nacimiento, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que voy a terminar con esto. Si usted quiere pasar una vida eterna, necesita ser bautizado. No hay otra modo, no hay otra forma. Ojalá hubiera otra forma, hermanos, ¿verdad? Yo mismo se los diría. Ojalá hubiera otra puerta, pero solamente hay una puerta. Como en el arca había una puerta, así en el Evangelio hay una puerta, y la puerta es Jesucristo. El que no entre por esa puerta no puede ser salvo. El que no entre por Jesucristo no puede ser salvo. Así que en esta noche el Señor nos invita a que creamos en Él, a que nos arrepintamos y nos bauticemos en su nombre para el perdón de sus pecados. ¿Por qué no se pone de pie en esta preciosa noche? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús.